Saben ustedes que Argentina vive una realidad prácticamente insólita, con 12 tipos de cambio distintos, con nuevos anuncios la semana pasada que, bueno, han tenido por supuesto sus consecuencias en los precios, que ya se ven por más de que no tengamos todavía el índice de inflación del mes de julio, pero también han impactado de manera negativa en las importaciones. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo impuesto, el impuesto país, en realidad la aplicación de este impuesto que ya se aplicaba en otras circunstancias a las importaciones, con algunas excepciones. Y además un dólar más alto para las exportaciones, principalmente relacionadas con el campo. Pero bueno, en este caso, y como yo les decía, ya traen sus consecuencias, y es que el Comité Asegurador Argentino, que nuclea justamente a las empresas, han hecho una advertencia. Dicen que esta nueva medida del ministro de Economía, de Sergio Massa, pone en riesgo de insolvencia a las aseguradoras tras la aplicación del impuesto país para la importación, en este caso de servicios. Afecta principalmente a aquellas operaciones que ya han sido pactadas pero que todavía no han sido abonadas, y hablan de una pérdida inmediata de 30.000 millones de pesos. Por eso dicen hay un riesgo de insolvencia. Para conocer un poco más, y insisto con esto es tan solo un caso, un sector que se ve afectado por esta nueva medida con graves consecuencias, ¿no? Vamos a conocer más detalles. Hablamos con el licenciado Marcelo Vecchio, gerente de Reaseguro de Experta Seguros. Marcelo, buen día. Agostina Ociori te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, Agostina. Gracias por el llamado. Por ¿Cómo favor. estás? Bien, bueno, allí estaba repasando un poco, ¿no? ¿Cuál es la advertencia? ¿Por qué hay un riesgo de insolvencia? Si te parece, podrías explicarnos un poco cómo es la operatoria en realidad, por qué se habla también de esas operaciones que en realidad han sido pactadas pero que todavía no han sido abonadas, y de este prejuicio de 30.000 millones de pesos. Tal cual. Bueno, como vos bien adelantaste, días atrás se incorporó a la industria del seguro dentro del impuesto país con Ujú. una alícuota del 25%. Esto se venía hablando en función a sendas reuniones que se hicieron en los últimos meses, debido que a partir de agosto del año pasado se descontinuaron la posibilidad de pagar al exterior los contratos de reaseguro, y se hicieron por lo menos 3 o 4 reuniones con el organismo de Contralor, con la Superintendencia, con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Comercio, para ver cómo podíamos avanzar con esta problemática. Días atrás, como vos bien adelantaste, surgió la incorporación de la industria del seguro al impuesto país, Ujú. y eso trae, en mi opinión, al menos 4 grandes temas. El primer tema lo anunciaste, que es la retroactividad de la medida. Es un tema súper importante por el volumen económico que impacta, que está en el orden de los 30.000 millones de pesos, como adelantaste. Esto se debe a que todos esos pagos de reaseguros que fueron frenados durante todo el año se tienen que abonar ahora, digamos, pero aplicando al tipo de cambio este 25% del impuesto país, en un balance que ya está cerrado. Los balances de las compañías de seguros son de julio a junio, y Claro. obviamente este impacto va directamente a pérdida, ¿no? Porque no había ningún tipo de previsión sobre esta medida. Por lo cual, este es el tema más coyuntural, y es donde el sector, a través del comité asegurador, está solicitando la revisión de la medida en forma inmediata, ¿no? Es decir, El otro principalmente el pedido es que se haga una revisión sobre aquellas operaciones que en realidad ya han sido cerradas. El precio ya está establecido en el pasado y ustedes no pueden trasladarlo, si se quiere, al cliente. Ahora sí, a partir de ahora sí eso va a suceder, y ese ya es otro problema, que es el encarecimiento de las operaciones, ¿no? De los servicios, en un Tal cual. 25%. Tal cual, porque estas operaciones son operaciones corridas, donde ya se fijaron precios, Claro. donde el asegurado ya pagó su prima. Entonces, el pago de este 25% adicional recae en las espaldas de las aseguradoras, sin haber tenido ningún tipo de previsión técnica como para poder asimilarlo, ¿no? Ujú, claro. El segundo tema importante de esta normativa de la semana pasada es que se genera una desigualdad muy importante entre el sector privado y el sector estatal o provincial, debido a que no alcanza el impuesto país a las aseguradoras nacionales ni provinciales. Por lo Mm. cual,
en la matriz de costos del mercado privado con respecto al mercado estatal va a haber este 25% que afecta a los contratos de reaseguro y obviamente aquellos negocios o aquellas coberturas de mayor envergadura que tienen que descansar indudablemente en el mercado de reaseguro van a recaer exclusivamente en los mercados nacionales o en los mercados provinciales, ¿no? Entonces Claro, eso también es un desequilibrio, es una rotura del sinalagma del seguro desde el punto de vista comercial y eso también hay que reverlo, ¿no? claro. ¿Hubo Eh, hubo un acercamiento con el gobierno? Hubo muchas reuniones durante todo este año, como te decía anteriormente, esto arrancó en agosto del año pasado, donde al menos el sector, después de las 2 o 3 reuniones que existieron en el organismo de Contralor, solicitaba al menos darle alguna prioridad a aquellos contratos de reaseguro que, al ser facultativos, generaban la incertidumbre de una no cobertura financiera del asegurado nacional, pero tampoco prosperó. Y los pagos que salieron durante todos estos meses fueron muy, muy, muy poquitos, ¿no? Claro. O sea, la advertencia ya estaba hecha, el gobierno está al tanto del perjuicio que esto genera y este riesgo de insolvencia. ¿De cuántas compañías estamos hablando aproximadamente para conocer también un poco el mercado, El- ¿no? Cómo está el- integrado. sí, el mercado argentino es un mercado muy sólido, tradicional, Ajá. es un mercado donde siempre respondió y acompañó el crecimiento económico. Uno no puede desarrollar las economías si no está sustentado o apoyado en un mercado de seguros. En este caso en particular, el mercado reasegurador, lo que le ofrece al mercado de seguros, tanto sea en Argentina como en todo el mundo, es el equilibrio técnico y la solvencia necesaria para hacer frente a los grandes riesgos. Claro. Toda obra de cuantía requiere tener atrás una aseguradora y esta aseguradora requiere tener un reasegurador. Y estos reaseguradores, que son un poco el foco de lo que estamos hablando ahora, son reaseguradores extranjeros. eh, los aseguradores extranjeros, y yo creo que este es el otro punto que yo quería remarcar en función a esta nueva normativa, es que las renovaciones que se hicieron a partir de julio, los seguros tienen balances en julio-junio, por lo Sí. cual en general los contratos de reaseguro se negocian en su mayoría en el mes de junio-julio. La falta de pago durante todos estos meses generó que las reaseguradoras de mayor solvencia y de prestigio internacional endurezcan sus condiciones en el mercado argentino. Claro. Y ese endurecimiento se transformó en aumento de tasas de reaseguro, ya no por el tema del impuesto, sino por un tema del riesgo De riesgo. argentino. Ujú. Exactamente. Modificaciones en los wording o en las condiciones de clausuleo de, de- de los contratos de reaseguro. Y también, y lo más importante, y a donde habría que ponerle más el foco, es en la reducción de capacidades o no querer incorporar mayores capacidades a las que le brindaron al país en los contratos pasados. Por lo cual, al mercado asegurador eso ya le está poniendo también un límite de futuro desarrollo si se quiere asegurar o reasegurar con estos mercados internacionales de primera línea, ¿no? Ujú. Marcelo, ¿esperan una señal por parte del gobierno en función, bueno, ya si bien venían con distintas conversaciones y negociaciones a lo largo de estos últimos meses, qué esperan ahora por parte de las autoridades? A través del sector nosotros vamos a seguir convocando a cuanta mesa se nos presente como para poder informar de cuáles de todos estos impactos, algunos ya se adelantaron, con el objeto de al menos poder revertir el tema de la retroactividad, obviamente alertar también, que es el cuarto punto que te quería contar, Agostina, que es esto, las nuevas coberturas, obviamente también son trasladables a precio, por lo Se cual va a ser encarecen. uno de los tantos precios de la economía argentina que van a ser encarecidos, ¿no? Ujú. Digamos, esto es un poco el resumen de lo que está generando la medida, la retroactividad, la limitación de las condiciones a futuro al mercado de reaseguro, una desigualdad en la competencia comercial entre las aseguradoras
nacionales y las aseguradoras, el mercado estatal y el mercado privado, Ujú. y obviamente la cuarta es la obvia, que es el incremento de las tasas de seguros en el mercado doméstico, ¿no? Sí, que si se quiere saliendo de algo específico como es el mercado de reaseguros, es lo que vivimos los argentinos, digamos, en nuestra economía diaria y que sin lugar a dudas, sin tener el dato de inflación del mes de junio, ya hemos notado un incremento considerable de precios desde el anuncio de la medida, ¿no? En nuestra vida Sí, cotidiana, hablo de ir al ab- supermercado, de nuestros consumos diarios. absolutamente, y obviamente hay que también tener en claro que estas reaseguradoras de primera línea, una vez que toman decisiones de este tipo, revertirlas lleva su tiempo. Ujú. Entonces, cuanto antes nosotros podamos destrabar este tipo de situación, también nos va a permitir como país poder apalancarnos en contratos de reaseguro de reaseguradora de primera línea, ¿no? Marcelo, quiero agradecerte por este contacto con nosotros, por contarnos también un poco cómo funciona, ¿no? El mercado y por qué está en riesgo y por qué se habla de este riesgo de insolvencia de 30.000 millones de pesos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Agostina, por el llamado. Hasta luego.